La renta fija. La renta fija es una inversión donde prestas dinero a un banco, empresa o gobierno a cambio de recibir intereses. Se llama renta fija porque desde el momento en que colocas el dinero ya sabes cuánto vas a ganar y cuánto recibirás al final del plazo. Es decir, el rendimiento ya está definido desde el inicio y no cambia constantemente mientras mantengas la inversión hasta el vencimiento. Por ejemplo, si inviertes $1.000 en un certificado de depósito bancario al 5% anual durante un año, desde el primer día ya sabes que al final recibirás $1.050. No importa si la economía sube, baja o si las noticias cambian todos los días. El rendimiento acordado seguirá siendo el mismo mientras la institución cumpla el contrato. La renta fija suele utilizarse para conservar capital y generar rendimientos más estables. Muchas personas la usan para mantener una parte de su dinero en inversiones menos volátiles y más predecibles. Para invertir en renta fija, normalmente necesitas abrir una cuenta en un banco o broker, elegir el instrumento disponible, revisar la tasa de interés, el plazo y finalmente colocar el dinero. Entre sus ventajas principales están la estabilidad, el menor riesgo y la facilidad para entender cómo funciona. Entre sus desventajas están los rendimientos más bajos y el riesgo de que la inflación reduzca el valor real del dinero con el paso del tiempo. Este tipo de inversión suele ser utilizado por personas conservadoras o por quienes prefieren estabilidad antes que grandes variaciones en el valor de su dinero. Los REITs. Un REIT es una empresa que posee bienes raíces y genera dinero a través de ellos. En lugar de que una persona compre directamente un apartamento, un edificio o un centro comercial, puede comprar participaciones de un REIT y así invertir en el sector inmobiliario de una forma mucho más simple. Los bienes raíces dentro de un REIT generan dinero principalmente mediante alquileres. Por ejemplo, un REIT puede ser dueño de edificios de oficinas, hospitales, apartamentos, hoteles o centros comerciales. Las personas o empresas que utilizan esas propiedades pagan alquiler y parte de ese dinero termina siendo distribuido entre los inversionistas. La gran diferencia entre comprar propiedades y comprar REITs es que con un REIT no necesitas administrar inmuebles, buscar inquilinos ni encargarte de mantenimiento. Tampoco necesitas grandes cantidades de dinero para comenzar. Básicamente, estás invirtiendo en una empresa especializada en bienes raíces que ya se encarga de toda la gestión. Para invertir en REITs, normalmente solo necesitas abrir una cuenta en un broker y comprar participaciones del REIT, igual que cualquier otro activo financiero. Algunas personas invierten en un solo REIT y otras prefieren varios dependiendo del tipo de propiedades que poseen. Entre sus ventajas principales están la facilidad para invertir en bienes raíces, la posibilidad de generar ingresos periódicos y la diversificación dentro del sector inmobiliario. Además, permiten comenzar con mucho menos dinero que comprando propiedades físicas. Entre las desventajas está que el valor del REIT puede variar constantemente y depender mucho de la economía, de las tasas de interés y de la situación del mercado inmobiliario. También existen REITs mal administrados o demasiado endeudados. Dentro de una cartera de largo plazo, los REITs suelen utilizarse para agregar exposición al sector inmobiliario sin necesidad de comprar propiedades directamente. Muchas personas los usan como una forma de diversificar y combinar distintos tipos de inversiones dentro de una misma cartera. Acciones en general. Cuando compras acciones, estás comprando una pequeña parte de una empresa. Eso significa que te conviertes en accionista y participas del crecimiento o de los resultados de ese negocio. Si una empresa vale millones de dólares, ese valor está dividido en millones de acciones, y cada acción representa una fracción de la empresa.
Las empresas generan valor para el accionista cuando logran crecer, aumentar ganancias y expandir sus operaciones. Por ejemplo, si una empresa vende más productos, gana más dinero y mejora sus resultados con el tiempo, muchas personas estarán dispuestas a pagar más por sus acciones. Eso puede hacer que el precio suba. Existen dos formas principales en las que un inversionista puede ganar dinero con acciones. La primera es mediante el crecimiento del precio de la acción. Si compras una acción en $50 y años después vale 100, tu inversión aumentó de valor. La segunda forma son los dividendos, que son pagos que algunas empresas distribuyen entre sus accionistas utilizando parte de sus ganancias. Para invertir en acciones, normalmente necesitas abrir una cuenta en un broker, depositar dinero y elegir las empresas en las que deseas invertir. Después de comprar las acciones, el valor de la inversión puede subir o bajar dependiendo del desempeño de la empresa y de la percepción del mercado. Entre las ventajas principales están el potencial de crecimiento a largo plazo y la posibilidad de construir patrimonio con el tiempo. Muchas de las empresas más grandes del mundo crecieron durante décadas y eso benefició a sus accionistas. Entre las desventajas está la volatilidad. El precio de las acciones puede variar constantemente y algunas empresas incluso pueden perder valor durante años o desaparecer. Por eso invertir en acciones requiere entender que existe riesgo. La relación entre riesgo y retorno es importante. Generalmente, mientras mayor es el potencial de rentabilidad, también mayor es el riesgo de pérdidas o fluctuaciones. Por eso muchas personas combinan diferentes tipos de inversiones en lugar de colocar todo el dinero en una sola empresa. Acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento pertenecen a empresas que buscan expandirse rápidamente. En lugar de repartir gran parte de sus ganancias, utilizan ese dinero para seguir creciendo, desarrollar productos, contratar empleados o entrar en nuevos mercados. Por ejemplo, muchas empresas tecnológicas durante años prefieren reinvertir el dinero en el negocio antes que repartir dividendos. La idea es crecer cada vez más para que la empresa valga mucho más en el futuro. Ese crecimiento es lo que puede hacer que una inversión aumente bastante de valor con el tiempo. Si una empresa logra aumentar ventas y ganancias durante muchos años, normalmente el precio de sus acciones también crece. La principal ventaja de estas empresas es el potencial de valorización a largo plazo. Algunas compañías pasaron de valer millones a valer billones gracias a ese crecimiento constante. La desventaja es que también suelen ser más volátiles. Como muchas veces el mercado está pagando por expectativas futuras, cualquier problema puede hacer que el precio caiga con fuerza. Además, no todas las empresas logran crecer como se esperaba. La diferencia frente a empresas de dividendos es que las empresas de crecimiento priorizan expandirse, mientras las empresas de dividendos suelen repartir parte de sus ganancias a los inversionistas. Un ETF es un fondo de inversión que agrupa muchos activos dentro de una sola inversión. En lugar de comprar una empresa individualmente, compras una especie de canasta que ya contiene varias empresas o activos diferentes. Por ejemplo, un ETF puede incluir las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, cuando compras una participación de ese ETF, automáticamente estás invirtiendo en todas esas empresas al mismo tiempo. Esa es la gran diferencia frente a comprar activos individuales. Si una persona compra una sola empresa, todo depende del resultado de esa compañía. En cambio, un ETF distribuye el riesgo porque el dinero está repartido entre muchos activos. Para invertir en ETFs, normalmente solo necesitas abrir una cuenta en un broker, buscar el ETF que deseas comprar y adquirir participaciones igual que cualquier otra inversión. Entre sus ventajas principales están
la diversificación, la facilidad para invertir y el menor riesgo comparado con concentrar todo el dinero en un solo activo. Además, muchos ETF tienen costos bajos y son fáciles de mantener a largo plazo. Entre sus desventajas está que no suelen generar retornos extremadamente altos, como algunos activos individuales. También existen ETFs mal construidos o demasiado específicos. Los ETFs suelen ser ideales para principiantes, porque permiten comenzar de forma simple, diversificada y sin necesidad de analizar empresa por empresa. Fondos indexados. Un fondo indexado es un fondo de inversión que busca copiar el rendimiento de un índice del mercado. Por ejemplo, si el fondo sigue el S&P 500, entonces invierte en las mismas empresas que forman parte de ese índice. La idea es simple. En lugar de intentar seleccionar las mejores empresas manualmente, el fondo simplemente replica el mercado. Así, cuando el índice sube o baja, el fondo normalmente se comporta de manera muy similar. La principal diferencia frente a un ETF es que ambos pueden seguir exactamente el mismo índice, pero funcionan de forma distinta. Un ETF se compra y vende directamente en el mercado durante todo el día, igual que una acción. En cambio, un fondo indexado tradicional normalmente se compra directamente a través de una gestora y su precio se actualiza al final del día. Otra diferencia importante es que muchos ETF suelen tener mayor facilidad de compra, más liquidez y menores requisitos de entrada. Los fondos indexados, en cambio, suelen enfocarse más en aportes automáticos y estrategias pasivas de largo plazo. Sus principales ventajas son la diversificación, la simplicidad y los costos normalmente bajos. Además, permiten invertir en muchas empresas al mismo tiempo sin necesidad de analizarlas individualmente. La desventaja es que, si el mercado cae, el fondo también caerá, fuera que no tienes control sobre él en ese momento, y no podrás venderlo, ya que siempre tienes que esperar al cierre del mercado. Como ya dije, no tiene liquidez. Por eso los fondos indexados son muy utilizados por personas que buscan una estrategia simple, diversificada y enfocada en el largo plazo. Stock picking. El stock picking significa seleccionar empresas una por una para construir tu propia cartera de inversión. En lugar de comprar un fondo que ya contiene muchas empresas, aquí eres tú quien decide exactamente qué compañías comprar y cuáles evitar. La diferencia frente a los ETF es simple. Un ETF ya viene diversificado automáticamente porque incluye muchas empresas dentro de una sola inversión. En el stock picking, en cambio, el inversionista debe hacer todo el trabajo de selección manualmente. Para elegir empresas correctamente, es necesario analizar varios factores. Por ejemplo, ¿cuánto dinero gana la empresa? Si sus ventas crecen, si tiene muchas deudas, si su negocio es fuerte y si tiene potencial de seguir creciendo durante muchos años. Construir una cartera propia también implica decidir cuánto dinero colocar en cada empresa. Algunas personas prefieren repartir el dinero entre varias compañías para reducir riesgo, mientras otras se concentran en pocas empresas que consideran muy buenas. La principal ventaja del stock picking es que permite tener más control sobre las inversiones y la posibilidad de obtener mayores retornos si se eligen buenas empresas. Muchas personas disfrutan analizar negocios y tomar sus propias decisiones. La desventaja es que también aumenta el riesgo. Elegir empresas incorrectas puede generar pérdidas importantes. Además, requiere tiempo, estudio y seguimiento constante, porque las empresas cambian con el tiempo y el inversionista necesita entender lo que está ocurriendo. Por eso el stock picking suele ser más adecuado para personas que realmente quieren aprender a analizar empresas y dedicar tiempo a gestionar su cartera. Bitcoin
Bitcoin es una moneda digital que funciona sin depender de bancos o gobiernos. Fue creada para permitir que las personas puedan enviar y recibir dinero directamente entre ellas usando Internet. Se considera un activo descentralizado porque no existe una empresa o institución controlándolo. En lugar de eso, funciona mediante una red de computadoras distribuidas por todo el mundo que validan las transacciones y mantienen el sistema funcionando. La diferencia frente al dinero tradicional es que el dinero normal puede ser emitido y controlado por bancos centrales, mientras que Bitcoin tiene una cantidad limitada de monedas y reglas definidas desde el inicio. Por eso, muchas personas lo ven como una alternativa digital al dinero tradicional. Para invertir en Bitcoin, normalmente necesitas abrir una cuenta en una plataforma de criptomonedas o en un broker que permita comprarlo. Después depositas dinero y compras una fracción o una unidad completa dependiendo del capital disponible. Entre sus ventajas principales están la facilidad para transferir dinero globalmente, la descentralización y el potencial de valorización que ha tenido durante los últimos años. Sus desventajas son la alta volatilidad y el riesgo. El precio puede subir o bajar con mucha fuerza en periodos cortos de tiempo. Además, Enena sigue siendo un activo muy especulativo y sensible a noticias, regulación y cambios del mercado. Por eso muchas personas que invierten en Bitcoin suelen hacerlo entendiendo que es un activo de alto riesgo y que sus movimientos pueden ser mucho más extremos que otros tipos de inversiones. El oro. El oro es uno de los activos más antiguos utilizados para conservar valor. Durante siglos ha sido usado como reserva de riqueza porque es un recurso limitado y reconocido en todo el mundo. Muchas personas invierten en oro como una forma de protección en momentos de crisis económicas, inflación o incertidumbre. La idea es que, aunque las monedas pierdan valor con el tiempo, el oro pueda mantener parte de su poder adquisitivo. Existen varias formas de invertir en oro. Algunas personas compran oro físico como monedas o lingotes. Otras prefieren invertir mediante fondos o ETFs respaldados por oro para evitar problemas de almacenamiento y seguridad. La principal ventaja del oro es que suele funcionar como un activo defensivo dentro de una cartera. Muchas veces, su comportamiento es diferente al de otros mercados. La desventaja es que el oro no genera ingresos por sí mismo. No produce dividendos ni intereses. Además, su precio también puede variar bastante, dependiendo de la economía y de la demanda global. Al final, si compras un gramo de oro, hoy en 10 años, no se habrá multiplicado. Continuará siendo un gramo de oro. Por eso el oro normalmente se utiliza como una parte de diversificación y protección dentro de una cartera de largo plazo, no como la inversión principal. ¿Cómo crear una cartera de inversión? Una cartera de inversión es el conjunto de activos donde colocas tu dinero. La idea no es invertir todo en una sola cosa, sino combinar diferentes inversiones para distribuir riesgo. Cada activo cumple una función diferente. Algunos ofrecen más estabilidad, otros más crecimiento y otros pueden ser más volátiles. Por eso muchas personas mezclan varios tipos de inversiones dentro de una misma cartera. La distribución del dinero depende de los objetivos y del nivel de riesgo que cada persona puede soportar. Una cartera agresiva busca más crecimiento y acepta más volatilidad. Una moderada intenta equilibrar estabilidad y crecimiento. Y una conservadora prioriza proteger el capital. Para comenzar desde cero, no necesitas mucho dinero. Lo importante es empezar con una estructura simple, entender qué estás comprando y realizar aportes constantes con el tiempo. Uno de los errores más comunes es colocar todo el dinero en un solo activo o invertir siguiendo emociones y modas del mercado. Por eso el largo plazo y la constancia suelen ser claves para construir una cartera sólida con el tiempo. Ahora estás listo para ir a crear tu estrategia de inversión sin vergüenza
Espero que hayas dejado el like. Nos vemos en el próximo video.